Comenzamos este espacio donde cada día vamos a conocer las propuestas de los candidatos y candidatas a la presidencia de Canarias. Y comenzamos con el candidato de Vox, Nicasio Galván, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene una dilatada trayectoria profesional en el sector de la banca y desde 2019 es presidente de Vox aquí en las Islas. Muy buenas noches, Nicasio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, primero, ¿por qué usted quiere presidir Canarias? Hombre, yo creo que llega el momento que el sentido común llegue a las instituciones canarias. Vemos como en todos los epígrafes económicos y sociales este gobierno ha pinchado, pero no solo este gobierno en estos últimos 4 años, sino durante las últimas décadas hemos visto como gobierno tras gobierno y pacto tras pacto, pues no han sabido dar solución a los problemas, digamos, más importantes de los canarios. Pobreza, dependencia, sanidad, desempleo, educación. Estamos a la cola en todos estos epígrafes económicos y sociales, con lo cual yo creo que ya llega el momento de, como decimos en banca, si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Creo que llega el momento de cambiar y de traer gente que realmente gestione los recursos de manera diferente y traiga un soplo nuevo a la política. Usted antes pertenecía, estaba afiliado al Partido Popular y cambió a Vox. ¿Por qué? Bueno, yo estuve afiliado al Partido Popular hace muchos años y cuando el Partido Popular dejó huérfanos a tanta gente, digamos, incumplió todas las promesas electorales que había hecho en cuanto a bajada de impuestos, en cuanto a acercamiento de presos de Tarras, en cuanto al tema del aborto. Mariano Rajoy dijo en Valencia que los liberales sobraban, los conservadores sobraban. Entonces, cuando un grupo de valientes, con Ortega Lara a la cabeza, dio el salto y fundaron Vox, entonces yo ya me empecé a interesar porque era un partido que sonaba, que defendía los principios con los que yo me identificaba y accedí al manifiesto fundacional de Vox. Y yo creo que fue, digamos, un flechazo, porque el manifiesto fundacional de Vox habla de palabras tan sencillas, pero a la vez tan grandes como la libertad individual, la igualdad de todos ante la ley, independientemente de su sexo, raza, orientación sexual o pensamiento o religión, la propiedad privada, la familia, la unidad de la patria y el derecho a la vida. Ayer comenzó su campaña electoral y lo hizo, vimos la convocatoria, en una churrería y sí, con el lema "Cuida tu barrio, cuida tu pueblo". A ver, ¿qué símbolo tiene? Pero una churrería cualquiera, la churrería de Eusebio. Bueno, pues vamos a ver, cuéntenos el simbolismo que tiene la apertura de la campaña electoral. En Vox, por supuesto, apoyamos el comercio local, porque nosotros creemos que la patria empieza en los barrios suman y hacen la ciudad, y la ciudad bien sumada y bien cuidada hace la patria. La familia bien cuidada es a la sociedad lo que los barrios son a la patria. Yo creo que hay que darle esa importancia a los barrios y es un simbolismo muy grande empezar en una churrería que es el típico comercio de barrio, el típico restaurante de barrio. Actualmente Vox no tiene representación en el Parlamento de Canarias, pero sí tiene 52 diputados en el Congreso. Y en estas elecciones, además de la lista al Parlamento, tienen en la mayoría de los municipios, también en todos los cabildos. Señor Galván, ¿qué expectativas tienen? Nosotros estamos convencidos que estaremos en todas las instituciones canarias. Lo vemos en la calle, encuestas no hacemos caso, además nos parece una falta de respeto. Yo creo que la mayor encuesta la dirán, aunque esto suene muy apolitiqués, la dirán los votantes el 28 de mayo. Pero nosotros tenemos esa encuesta llevamos mucho tiempo, años ya, saliendo a los barrios, saliendo a las plazas, reuniones con vecinos, porque hasta hace poco por los medios, la verdad que no teníamos acceso a los medios, muchas gracias le doy por invitarme hoy aquí, pero nos quedaba el día a día, digamos, callejear, y hemos recibido ese feedback de los vecinos, de que hay una sensación diferente, se nota, se palpa, y yo creo que daremos un susto a muchas personas, bueno, a muchos políticos el 28 de mayo. Vamos a conocer sus propuestas y vamos a empezar por la economía doméstica, por la familia, por el dinero. Vemos que cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. ¿Qué propone Vox para mejorar esta situación? Nosotros proponemos pues cosas de sentido común, ¿no? Este gobierno de Canarias acabó el año con 800 millones de superávit, no de superávit, sino 800 millones que no se gastó del presupuesto. Esos 800 millones se han cobrado de más a los canarios. Eso urge una bajada de impuestos, pero de todo tipo de impuestos, no solo a nivel municipal, sino autonómico, IBI. Tenemos impuestos simplemente injustos, como son el de sucesiones y donaciones. Recordemos que el año pasado 2.000 canarios no pudieron aceptar herencias por ese impuesto, que se dice pronto, pero son 2.000 dramas realmente. Impuestos como la IEM, que vemos con el Parlamento de Canarias, se pactó por unanimidad, aunque hay voces ahora que economistas reconocieron ayer mismo, ¿no?, que la IEM era un impuesto que no había tenido la utilidad que se le había dado al principio. En el Parlamento de Canarias se aprobó por unanimidad prorrogar el IEM. Nosotros queremos llevar ese debate, digamos, al Parlamento de Canarias. ¿Cumple la IEM su función? ¿Por qué no eliminarlo? Al final los impuestos, tipo de impuestos, siempre lo acaban pagando los mismos. Y vemos que la cesta de la compra sigue subiendo, más impuestos, y yo creo que los impuestos hay que bajarlos todos. Sí, pero ¿y si los bajamos, cómo hacemos para recaudar, para atender las necesidades de la sociedad? Mira, te digo simplemente, si sobran 800 millones, son 800 millones que se han recaudado de más.
¿vale? Nosotros creemos que al bajar impuestos a familias y a empresas, la actividad mejora. Eso lo hemos visto ya en la historia, o sea, a lo largo de la historia, a lo largo de países que han bajado impuestos, ha aumentado la recaudación, porque la actividad económica se reactiva. Y eso lo puede hablar con cualquier empresario. Si un empresario, por ejemplo, le bajan impuestos, pues tiene más capacidad para invertir, tiene más recursos para poder invertir. El empleo, como sabe, bueno, ha mejorado en Canarias, pero luego seguimos siendo una de las comunidades autónomas con la tasa de paro mayor. Incluso si hablamos ya de los jóvenes menores de 25 años, ya la tasa se dispara hasta el 36%. ¿Cómo les podemos dar esperanzas a nuestros jóvenes? Mira, yo que el empleo ha mejorado lo cogería entre comillas, ¿vale? Porque para poder comparar con las series anteriores habría que utilizar los mismos baremos. Y ahora tenemos una figura que es el contrato fijo discontinuo, que hasta hace poco era totalmente residual. Pero con la nueva reforma laboral se han convertido en una normalidad. Entonces, claro, nos estamos haciendo trampas al solitario. Ahora mismo tenemos muchos canarios y muchos españoles que se creen en torno a unos 400.000 españoles que no están trabajando con contratos fijos discontinuos y salen del desempleo. Con lo cual, aún así, el desempleo ha subido a un 17% este trimestre, que se las prometía muy felices el Gobierno de Canarias al final de año, y el paro juvenil, como usted bien ha dicho, el 36%. La única manera de luchar contra el paro, sobre todo juvenil, es acercar la educación a la realidad del mercado laboral. Por ejemplo, en nuestras universidades canarias, cuando uno va a una facultad y se entera que el 80% quiere ser funcionario y solo el 20% quiere emprender, tenemos que empezar a luchar contra contra esas actitudes, pero que lo tenemos muy metido en vena. Yo creo que hay que favorecer el emprendimiento, apoyar a los emprendedores, bajarles impuestos y hacer ver a nuestros jóvenes que el futuro está en emprender. En estos días se está hablando de la ecotasa, de frenar la llegada de turistas. Lanzarote, por ejemplo, es la primera isla de las Canarias, ¿no?, que se declara saturada. ¿Qué modelo económico es el que sería para usted eficaz? Yo he oído disparates en el Parlamento de Canarias como que hay que decrecer desde el punto de vista económico para luchar contra el cambio climático, o que sobran la mitad de los turistas por motivo de sostenibilidad. Bueno, el último disparate soy yo diciendo que el hombre es el mayor depredador que existe y por eso la madre naturaleza se ha rebelado y nos mandó el COVID. Eso en el Parlamento de Canarias. Y lo grave no es que se diga eso, sino que hay ninguna voz se alza diciendo, pero qué bobería están diciendo ustedes. Por favor, lo que hay que fomentar el turismo. Cuantos más turistas, mejor. Pero no podemos decir que vengan menos turistas y que gasten más, como dice Ángel Víctor Torres el otro día. No, que vengan no más de 15 millones, pero que gasten más. Pero ¿cómo gastamos más si prohibimos que los empresarios reformen sus hoteles, incrementen la planta alojativa de calidad, mejoren los servicios con moratorias absurdas? A los empresarios hay que ayudarles. Y no se pueden decir ese tipo de cosas que la verdad que a uno le dejan fuera de juego. Un apunte, también vamos a hablar de sanidad porque, bueno, sabe que se ha colapsado las urgencias, que las listas de espera parecen interminables, incluso hay una huelga de médicos convocada para el 19 de mayo. ¿Cómo solucionamos la sanidad? Para empezar, me gustaría saber si se han sentado con los sanitarios, porque no hay más que leer las reivindicaciones de los sanitarios y a la hora de aplaudir en los balcones, que todo el mundo suele aplaudir con la pandemia, cuando se jugaba en la vida, correcto, pero que sepan que los sanitarios en Canarias cobran la hora de guardia más barata de España, que un residente en Baleares cobra más que un adjunto en Canarias. Entonces, muy bonitos son los aplausos, pero yo creo que hay que justificarse, hay que motivar e incentivar a que los sanitarios, médicos, enfermeras quieran trabajar con nosotros en Canarias. ¿Y cómo se haría? ¿Cómo se haría? ¿Cómo? Con dinero. Vamos a ver, con dinero y mejorando las condiciones laborales, pero sobre todo sentarse con los sanitarios y escucharles, porque yo creo que ese es el problema, que se sientan, llegan a pactos, luego no se realizan, con lo cual siéntense con los sanitarios, vemos sus demandas y son totalmente lógicas. Dicen desde el Gobierno de Canarias, bueno, que se han sentado en alguna que otra ocasión, que hay negociaciones, no sé si a usted le parecen insuficientes o no. Hombre, a la vista está, tenemos una huelga a la vista y seguimos pagando lo menos posible a los sanitarios. Es que es increíble. Por un lado aplaude, por otro lado dice que está sentado, pero siguen las reivindicaciones justas y razonables, como que tenemos la hora de guardia más barata de España. Eso es un hecho contrastado, con lo cual, mientras eso no se mejore, no hay voluntad política de arreglar el problema. Pues otro problema es el de la vivienda. Comprar una vivienda, alquilar una vivienda ya está a precios desorbitados. Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el fin de semana pasado anunció aquí esa ley de vivienda donde pretende limitar los precios del alquiler, donde dar un aval también propone del 20% a los jóvenes que compren una vivienda. Para usted esa es la solución. ¿Cuál es su propuesta en materia de vivienda? Mi propuesta en materia de vivienda es que se dejen ya de sectarismos ideológicos y cosas por el estilo. El suelo hay que liberalizarlo, hay que liberalizar el suelo, pero eso se estudia en primero de economía. Si tú la oferta la cortas, suben los precios. El diputado del Común dijo en sede parlamentaria que la oferta de vivienda, tanto de alquiler como de adquisición pública, era inexistente. Este Gobierno de Canarias, el Pacto del Cactus, ha pinchado nuevamente en vivienda.
Y, dicho por el diputado del Común, si queremos arreglar el problema de vivienda, lo que tenemos que hacer es construir vivienda pública. La oferta de vivienda pública ha sido inexistente y eso es un hecho contrastado. Que ahora me digan un plan de vivienda cuando acabe la legislatura o que Pedro Sánchez venga a prometer avales, que ya los prometió Vox. Esto lo llevó Vox al Parlamento hace años, ¿vale? Y vemos como en Castilla y León, el lugar donde está gobernando Vox, se está haciendo esto de los avales a vivienda y haciendo que un joven, solo con una entrada de 6.000 euros, pueda acceder a una vivienda de más de 200.000 euros, porque tiene el aval de la Junta. Eso se está haciendo ya, pero no son promesas, es una realidad y por eso yo confío en que Castilla y León es el espejo en el que lo vemos nosotros y creemos que Vox realmente puede llevar a la realidad todo lo que está diciendo. Hablemos de migración, un grave problema. Ahora acabamos de contar en el informativo, 2 personas rescatadas en una neumática. La ruta atlántica se ha convertido en la más mortífera. Personas que vienen huyendo del hambre, de la guerra, llegan aquí en busca de un mundo mejor. Pero, ¿qué deberíamos hacer nosotros para ayudarlos? Mira, yo creo que la solución de la inmigración es un problema muy complejo y no tiene soluciones sencillas. Aquí siempre hemos visto que falta voluntad política, voluntad diplomática. Esto es un tema que se arregla a nivel diplomático. En el Parlamento de Canarias vimos como un chico comentó que estaba a punto de subirse a una patera y un policía marroquí detuvo a un compañero y el mafioso que estaba al lado le dijo al policía marroquí: no, déjalo, deja ese como que ya está, que ya había pagado. Entonces vemos que es un tema de corrupción a todos los niveles, que eso se arregla de manera diplomática. Pero como diplomática, hablando con Marruecos. Hombre, por supuesto, presionando a Marruecos, pero claro, si tenemos un presidente del gobierno que cambia y regala el Sáhara a Marruecos sin contar con absolutamente nadie y hace este tipo de disparates, lo que hay que hacer es enfrentarse a Marruecos, pero enfrentarse seriamente, ¿vale? Y vemos, cuando hablamos de inmigración, en los últimos 5 años han muerto 11.000 personas en el Atlántico, 11.000 personas. Eso es un drama humano, es una barbaridad. Pero ¿qué pasa? Que si seguimos con las políticas de efecto llamada, pasará lo mismo. Si seguimos financiando a ONGs que lo que hacen es fomentar el tráfico de personas, va a pasar lo mismo. Lo que nosotros proponemos, para irte, no esquivo a la pregunta, ¿vale? Al inmigrante que llega, por supuesto que hay que tratarlo desde el punto de vista humanitario, como no podía ser de otra manera. Pero todo lo que no pase por la repatriación inmediata fomenta la llamada y la inmigración ilegal. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Incluso con los menores no acompañados? Lo que te iba a decir, desde el punto de vista de Canarias no tenemos competencias en inmigración, solo en menores, ¿vale? ¿Dónde va a estar mejor un menor que con sus padres? Sí, pero a lo mejor con unas condiciones que no son las adecuadas. ¿Pero qué condiciones? ¿De dónde vienen la mayoría de los menores que tenemos aquí? Vienen de Marruecos. Marruecos no es un país en guerra. Vemos cómo Marruecos se ha gastado dinerales y dinerales en armamento, por ejemplo. ¿No podía Marruecos encargarse de sus menores? Digo yo. Si vienen aquí a Canarias, ¿qué pasa con los menores que vienen a Canarias? Yo me he sentado con los menores y he hablado en el Parque San Telmo de Gran Canaria. Cuando los menores llegan, no tienen control ninguno, no tienen control en los centros. Y cuando cumplen 18 años, les abren la puerta y les dan una patada. Y me decía un chico, cuando nos abren la puerta de los centros tenemos 2 posibilidades. Si somos buenos chicos, nos quedamos a dormir a la intemperie y no comemos. Pero si cometemos un delito, el juez nos pone un piso tutelado y dormimos bajo un techo. Con lo cual, el sistema es tan perverso que estamos haciendo que chicos que sean buenos los estamos convirtiendo en malos para poder dormir bajo un techo. Con lo cual, yo creo que ya basta de buenismo los niños con sus padres y los inmigrantes ilegales que lleguen repatriados a su país. Otro tema, acabamos de contar el veredicto de un juicio, un hombre de 84 años que ha sido condenado porque se ha demostrado que asesinó a su mujer. Vamos a hablar de violencia machista, que incluso en Canarias hay una ley, la Ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres contra la Violencia de Género. ¿Por qué ustedes cuestionan la violencia de género? Nosotros no cuestionamos la violencia, nosotros condenamos toda la violencia por igual. Nosotros lo que queremos es hacer una ley de violencia doméstica, ¿vale?, que incluya la agresión a niños, la agresión a hombres, la agresión a personas mayores. No creemos que haya que hacer esa diferencia. Nosotros somos el único partido político que quiere endurecer las penas a maltratadores, a violadores y asesinos de todo tipo. Pedimos la prisión permanente revisable y nos quedamos solos. Con la ley de solo sí es sí, que se modificó actualmente y ha puesto en la calle, en Canarias me parece que son 36 agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas y 3 violadores han salido a la calle. ¿Vale? Solo nosotros levantamos la voz frente a ese tipo de acciones. Yo creo que ya está bien, porque de un lado se defiende este tipo de violencia y de otro lado se pone violadores en la calle. Lo único es que hay datos que afirman que, bueno, hasta del Consejo General del Poder Judicial, que son más las mujeres asesinadas por hombres que mujeres que asesinan a hombres. ¿No cree que es necesario algún tipo de protección hacia las mujeres o usted lo que plantea es? Yo lo que creo que es que dotar a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado
de medios para que contraten estos temas, porque el otro día vimos en prensa que decían que había que la dotación para luchar y proteger a las que denunciaban de violencia doméstica, oye, pues era insignificante, era absurdo. Claro que hay que defender a las mujeres y no negamos esa violencia que haya de hombre a mujer, pero también de mujer a hombre, de hombre a hombre, de hombre a mayor, de hombre a menor. Hay que luchar contra toda la violencia. Aquí tengo su programa electoral y en él pone que, bueno, si usted llega a gobernar, a ser presidente de Canarias o su partido a gobernarnos, usted cerraría el Instituto Canario de Igualdad. Sí, por claro, supuesto. hay muchas mujeres que sufren malos tratos, que lo han sufrido, familiares de víctimas. ¿Usted qué les dice a ellos? Nosotros le diremos que tenemos que tratarlos como una persona normal, ¿vale? Y tendrá ayudas de asuntos sociales. Lo que pasa es que no podemos permitir que los de 680 millones de euros que tiene la Consejería de Igualdad se malgasten y se dilapiden. No sé si sabe usted los 105.000 euros que se gastaron en el primer certamen de perreo feminista, por ejemplo, ¿vale? Con 3.200 dependientes muriendo el año pasado en Canarias en las listas de espera. Entonces, claro, igualdad sí, por supuesto, pero de todas las personas ante la ley, como decíamos antes. Precisamente viene usted ahora de estar en un acto con el vicepresidente de Castilla y León, de Juan García Gallardo. Él, en su comunidad, planteó, bueno, que si una mujer decide abortar, que porque no escuchaba el latido del feto antes de tomar esa decisión. Yo no sé si usted, si llega a ser presidente, también estaría en esa línea. ¿Qué opina de Nosotros lo que tenemos claro es que todas las políticas tienen que tener la perspectiva de familia. Todas las políticas tienen que ir encaminadas a ayudar a las familias. Y, por supuesto, en Castilla y León es un espejo en el que nos miramos todos los de Vox, porque vemos que es un espejo que está funcionando y que están legislando ya e incrementando la natalidad. Ellos no solo han tomado medidas como ese tipo, que fue muy llamativa, ¿no? Sí. También han bajado, por ejemplo, el IRPF, la base autonómica, le han eliminado las familias numerosas. Han dado, por ejemplo, los avales que comentamos a menores para que puedan crear una familia. Y lo que dice usted del latido fetal, simplemente era en el protocolo dar opción a una mujer a oír el latido del feto. No era ni una obligación, era simplemente una opción. Lo que yo no entiendo, ¿por qué pusieron el grito en el cielo? ¿Tienen miedo de descubrir que lo que tienen es un ser humano? ¿La gente que está en contra? No lo entiendo, la verdad. Por lo tanto, usted está en contra del aborto libre, que ahora acaba de avalar el Tribunal Constitucional en menos de 14 semanas. Bueno, el Tribunal Constitucional ha tenido varios votos de algunos que están en el tribunal, votos particulares, diciendo que era un disparate lo que habían hecho, ¿no? Diciendo que habían creado un derecho donde no lo hay. Solo la Constitución puede crear derechos. El Tribunal Constitucional, pues yo, la verdad, no lo entiendo, que llevaba 13 años una ley parada en el Constitucional y cuando se ha producido el cambio se aprobó en una semana. Me suena raro, y lo que me suena raro es que el propio PP se alegre de que una ley que llevara a la Constitucional se haya fallado en su contra. Yo estoy, por supuesto, en contra. Yo estoy a favor del derecho a la vida como Vox. Claro. También cuestionan el cambio climático, ¿me equivoco? Incluso en Canarias tenemos una ley de cambio climático. ¿Es necesaria esa ley? Vamos a ver. Nadie puede dudar que el clima cambia. El clima es cambiante, por supuesto. Se acaban de destinar 2.900 millones a la sequía. La AEMET también nos reconoce cada 2 por 3 que hay un cambio climático. Es que, bueno, esto daría para un programa muy amplio. Brevemente, porque ya nos quedan unos minutos para aprovechar. Por supuesto. Mira, yo le comento. El mayor consumidor de agua de España, ¿sabe quién es? Es el mar. O sea, no podemos hablar de sequía cuando el agua que se destina al mar, con 2 crecidas del Ebro, las 2 crecidas que se cruzan normalmente del Ebro, cubriríamos toda la necesidad del agua del Levante. Eso es así, es un hecho contrastado. Ahora mismo en Fuerteventura tenemos cortes de agua que han tenido que salir turistas de hoteles porque no tienen agua, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Poner desaladoras. Con el tema del cambio climático, la ley dice que hay que gastar el 2% del PIB canario, es decir, más de 800 millones de euros en cambio climático. Nadie niega el cambio climático. Lo que pasa es que no podemos echar la culpa al CO2 emitido antropogénicamente porque no es real. O sea, Canarias, un ejemplo, emite, en caso que veamos el CO2 como enemigo de la humanidad, Canarias emite el 0,04 del CO2 mundial. Es decir, lo que emite China en 11 horas es lo que emite Canarias en un año. Si Canarias mañana se sucumbiría bajo el mar, no pasaría absolutamente nada. Pero aquí estamos fastidiando a los empresarios. Y siendo ahora incluso la ley del cambio climático exige poner como una lista de empresas. Ya sabemos lo que pasa cuando ponen una lista, que al final acabarán en multas. Por favor, un poco de sentido común y sobre todo dejar que los científicos entre ellos se pongan de acuerdo, que no ha pasado. El sí, ayer conocíamos que bueno, la encuesta que ha realizado le da que Vox entra en el Parlamento de Canarias. Ustedes tampoco se han fiado mucho de las encuestas del sí, pero no sé si confían en ellas, en las encuestas. Nosotros, voy a ser aquí muy politiqués, ¿no? Nosotros lo que queremos es las encuestas del 28 de mayo. Y las encuestas que vemos por la calle. Y ya nadie duda que nosotros vayamos a entrar en todas las instituciones. Bueno, pues ya me están avisando que queda un minuto y en este último minuto le invito, señor Galván, a que se dirija a su cámara para dirigirse a la audiencia y pedir el voto. Vale.
Pues ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado el momento en que los canarios, con nuestro voto, decidamos qué Canarias queremos para los próximos 4 años. El 28 de mayo los canarios podemos decidir o lo de siempre, paro, pobreza, abandono, inseguridad, inmigración ilegal, listas de espera desorbitadas en sanidad y dependencia, gasto político inútil, o un voto seguro, un voto para aprovechar nuestros recursos, un voto para recuperar la seguridad en las calles, un voto que defienda nuestra pesca, nuestra ganadería, nuestra agricultura y nuestras tradiciones, que proteja el turismo y que baje impuestos a familias y empresas. Un voto de sentido común, con la familia puesta en el centro de todas las políticas públicas. Un voto que ponga a Canarias en el lugar que merece. Por lo tanto, el 28 de mayo, vota seguro, vota Vox. Nicasio Galván, candidato de Vox a la presidencia de Canarias, muchísimas gracias por contarnos. A ustedes por llamarme. Brevemente, ¿cuáles son las líneas de su programa electoral? Cuando quiera vuelvo.